Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Estedile Luna, de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y el Instituto IDIX. Bueno, lo que me interesa comentar en este simposio tiene que ver con la relación particular que se dio entre los debates sobre la temporalidad o las temporalidades de las vanguardias y una figura que aloja ese problema en términos orgánicos y corporales, la figura del cadáver. Para eso me voy a detener en una serie de publicaciones periódicas argentinas de mediados del siglo XX, más particularmente los años 1944 a 1956, es decir, los años inmediatamente posteriores a la segunda posguerra, que coinciden además en Argentina con los años del peronismo clásico. Para pensar, ¿no? Las revistas son, ¿no? Poesía Buenos Aires, Cosmorama, como vemos acá, Ciclo, Ventana de Buenos Aires, el 40, a partir de cero. Porque en estas revistas, ¿no? Lo que podemos ver es cómo desplegaron una polémica en torno a la reemergencia de las estéticas experimentales o vanguardistas, ¿no? Una polémica donde esto se planteó en términos de pertinencia o supervivencia. Entonces, para comenzar, en el año 2017, la Fundación OSDE montó una muestra dedicada al arte surrealista en Argentina. Santiago Villanueva y Claudio Iglesias, quienes intervinieron como críticos y curadores, se refirieron al movimiento como un espíritu quiche y barrial. Voy pasando acá algunas imágenes de la muestra como para que, bueno, se vea algunas de las obras seleccionadas. Contrario a las teorías más aceptadas sobre las vanguardias históricas y las neovanguardias, que enfatizan, ¿no?, en el carácter negativo de las obras de arte vanguardista, esta muestra se presentaba indiferente a esos valores y describía el surrealismo como un movimiento ingenuo que prefiere callar cuando los mayores hablan de cosas importantes. Lo que ostentaba este espíritu barrial y quiche era una accesibilidad infinita al hacer artístico, como si uno pudiera decir, sea artista por un día, sea surrealista. Esa observación puede remontarse, de alguna manera, puede remontarnos a algunas de las reflexiones que ocuparon a Maurice Blanchot en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando advirtió que la escritura automática, trasladada en cadáveres exquisitos también al espacio de la pintura, aportaba como descubrimiento un método de facilidad, lo estoy citando del espacio literario, un instrumento siempre disponible, donde esa poesía cercana a todos y convertida en presencia feliz de lo inmediato, lo que también ponía de manifiesto, ¿no? y en contraposición a lo anterior, en esta lectura paradójica que suele hacer Blanchot, también, ¿no?, mostraba o señalaba que detrás de ese don ofrecido a todos y revelado a todos, se disimulaba la inseguridad de lo accesible, la inseguridad de lo inaccesible, perdón. Esa accesibilidad infinita, ¿no?, que podríamos pensar que está ya al inicio de estas tensiones, resulta coherente con un pensamiento de la poesía debe ser hecha por todos, al que una revista como A Partir de Cero, dirigida por los poetas argentinos Aldo Pellegrini y Enrique Molina, habían suscrito con vehemencia. Ahora bien, en esa misma revista, esa disponibilidad inagotable se superponía con otra ética, la ética de la transgresión, según la cual la aventura poética, en tanto auténtica aventura del conocimiento, se ponía a prueba en el precio que la sociedad exigía pagar a quienes transgreden ciertas normas. Y marco esta ética de la transgresión como una cuestión diferencial porque esa accesibilidad infinita a todos en realidad se inscribía en esta ética de la transgresión con un precio que se pagaba sobre todo en el cuerpo. Entonces, Enrique Molina citaba como ejemplos de quienes habían consumado esa transgresión el disparo de Claes, el silencio de Rimbaud, la soga que pende del cadáver de Nerval, la bala de Mayakovsky, el gas que ilumina la noche de Crevel, el hospicio de Rodé de Artaud, el desgarro de Van Gogh, ¿no? Es decir, finalmente el cuerpo pagaba esa transgresión. De modo que entre la disponibilidad infinita y la transgresión consumada hay, al menos, un salto o una inestabilidad que no puede pasarse tan rápidamente y que, esto es lo que me interesa explorar acá, se anuda de una manera muy particular a la relación que establece el surrealismo con la historia y la temporalidad de sus manifestaciones.
ya que a diferencia de otras vanguardias, el surrealismo no atravesó en igual forma el proceso de autocrítica feroz que llevó a la mayoría de los casos a la evanescencia del proyecto, como afirma Groys en muchos casos, y que encaró, en cambio, el surrealismo la temporalidad de una larga duración, donde, más que su desaparición, lo que se puso en juego constantemente fue su supervivencia. Entonces, en relación con este problema, ¿no?, de la supervivencia como articulada en esta disponibilidad infinita, o podríamos decir más en términos locales argentinos, con Bailey, esa infinita riqueza abandonada, es como si ahí se hubiera abierto un espacio al que siempre se puede volver y con cuyos ciclos están en parte marcadas las formas de una transgresión que modula, limita, juzga, desvela y refunda la ilusión de esa disponibilidad. Entonces, en relación con esto me interesan tres aristas, que una voy a dejar de lado seguramente, que son la figura del cadáver en la historia del surrealismo, una perspectiva teórica en torno al cadáver como supervivencia, y por último los debates locales, porteños, en torno a los cuales la caducidad de las estéticas experimentales y la respuesta de los surrealistas argentinos se tramó alrededor de la figura del cadáver. Esto lo dejaremos para una instancia de conversación, seguramente. Porque no es casual que el surrealismo hiciera su irrupción como grupo alrededor de la figura del cadáver. Pensemos en Anatole France y el panfleto Un cadáver, que fue la materia, no digo, ahí el cadáver funciona como materia que reunió a las primeras firmas del surrealismo. Soupeau, Eluard, Triquier, La Rochelle, Detel, Paquetón y Aragon. Entonces, allí lo que se interrogaba era la experiencia de abofetear a un muerto, según, ¿no?, palabras de Aragón, y a la vez se decía, Anatole France no morirá jamás, ¿no? Esta especie de muerto que vive. Y es también alrededor de la figura del cadáver que se constituye el surrealismo en Argentina, porque es conocida la anécdota donde Aldo Peregrini dice que él conoce a los surrealistas porque en el homenaje que le hace el diario Crítica, el diario argentino Crítica, a Anatole France para su muerte, figura un telegrama donde se informa que hay un panfleto disidente y se ponen las firmas de ese panfleto. Entonces Pellegrini escribe a Gallimard pidiendo todos los libros que haya de esos autores. Y ahí le llega el manifiesto surrealista y convoca a un grupo de amigos porteños a fundar la revista Qué. Es también, en 1929, la figura del cadáver la que trama las disidencias del surrealismo. La figura del cadáver, ahora esta vez con una corona de espinas en la cabeza de Breton, del grupo de surrealistas que decide separarse del movimiento en ese momento. En teoría se habla de que fue un panfleto promovido por Bataille en relación a disidencias políticas, pero sin embargo ahí otra vez encontramos que el conflicto está alrededor de cuál es la materia indócil e insumisa que resiste a las maquinarias ontológicas en la lengua, porque después de todo el conflicto entre Bataille y Breton no dejaba de pasar por un conflicto sobre cómo se pensaba el cuerpo y la materia, tal como Bataille lo había expuesto en la revista Document. También en 1930, César Vallejo firmaría la Autopsia del surrealismo, donde, luego de historizar el vínculo de los surrealistas, afirma Breton ha vivido siempre de cadáveres. Es decir, que esta acumulación de sobrevidas, desapariciones, intermedias y retornos parece constitutiva al devenir que tuvo el surrealismo como movimiento. Como si su propia composición estuviera hecha de elementos vivos y muertos a la vez, ¿no?, extemporales como los de un sobreviviente. El cadáver, entonces, puede pensarse como una materia orgánica e inorgánica que habita a la vez el espacio inestable de lo vivo y lo muerto, lo presente y lo ausente, el presente y el pasado, entre lo común y lo identitario. El cadáver es una de las figuras de la supervivencia, ¿no?, según Didier Berman, Nachblend, que resulta del desborde de los diagnósticos de caducidad, como si ese otro tiempo, ¿no?, en que una cultura aparece como desecho, como una cosa fuera de época o fuera de uso, también como una obsesión, ¿no? Ahí se instalara este cadáver sobreviviente. Algo, dice Didier Berman otra vez, algo o alguien que no se puede olvidar, pero que, sin embargo, es imposible reconocer con claridad. Entonces, para finalizar, me interesaba destacar solamente cómo en muchas de las revistas que se publicaron entre 1944 y 1956, se interrogó acerca de
la reemergencia de las estéticas experimentales después de la guerra, y lo que se puso en cuestión no fue tanto su novedad, sino su pertinencia, porque lo que decían, digamos, muchas revistas de distintos espectros, digamos, estéticos y políticos, ideológicos, podemos encontrar ahí revistas vinculadas al peronismo clásico, como la revista Suri incluso, o una revista como Contorno, era que la época necesitaba un lenguaje más grave y que los problemas de las vanguardias estéticas ya habían sido resueltos. Algunas incluso las acusaban de ser escuelas cerebralizadas, de contaminar la lengua nacional, ¿sí? De repetir problemas del pasado, de ser meros gestos de exterioridad. Ahora bien, mientras sus detractores entonces se referían al surrealismo como una de las primeras víctimas de la Segunda Guerra Mundial que las noticias necrológicas olvidaron citar, es decir, aquello que no termina de morir, parece ser también la forma en que dicho movimiento irrumpió y pervivió. Porque en una cita que hacen en A partir de cero, de una entrevista a Breton, se dice que el surrealismo es aquello que se defiende en relación con la vida, pese a los espiritistas de la crítica sentados alrededor de la mesa que evocan su sombra. Ahí acá me olvidé de pasar los cadáveres, y llego ya al final. Entonces, un poco en este momento es donde hay que pensar también, y en los mismos años, una conferencia que da Bataille, 20 años después de ese cadáver donde está Breton con la corona de espinas, donde Bataille se pregunta, ¿sí? Diferente a lo que pensaba, digamos, en ese momento la época, en todo caso, ¿qué es lo que sigue siendo posible del surrealismo? Y hace una crítica a la noción de fracaso, ¿no? Digamos, donde dice, bueno, que el fracaso solamente puede ser una suerte de prueba de vanidad, y que en todo caso lo que hay que pensar, si a mi entender, es qué sigue siendo posible del surrealismo. Y pensar ahí también, ¿no? Ya con las revistas locales, cómo en la respuesta que se le da siempre a sus diagnósticos de caducidad o de necrológicas, aparece siempre esta idea de supervivencia. Esta imagen la dejo para comentar después. Y como ahí el tiempo de la supervivencia, lo que no termina de morir ni de irrumpir, ¿sí? Aparece como síntomas portadores de una desorientación temporal que portan, a su vez, ¿no? Acá en palabras de Lieberman, el testimonio de un estadio más originario y remoto, pero no dicen nada de una evolución como tal. Entonces, un poco en esta detención de la idea de las escuelas estéticas como evoluciones o como superaciones, me interesaba pensar la idea del cadáver articulando estos tiempos, estas temporalidades supervivientes o temporalidades irresueltas. Muchas gracias.